Venezuela está al borde de la guerra civil. Esta es la afirmación que estamos viendo por todos lados como consecuencia de las manifestaciones masivas que estamos viendo en favor de la oposición de Edmundo y de Corina y de lo que parece ser una victoria no reconocida por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿es realmente posible que estas manifestaciones acaben en una guerra civil? ¿Qué hace falta para que de la situación actual se evolucione a una guerra civil? En este vídeo vamos a analizar la situación actual y la posible evolución hacia dónde va a evolucionar este conflicto. ¿Una guerra civil o una revolución popular? Vamos a verlo. En la actualidad, en Venezuela, lo que estamos viendo es una lucha en dos planos. Esos planos son la autoritas y la potestas, los dos grandes pilares que sustentan el poder político. Por un lado, la autoritas, que sería la base para tener legitimidad, para que un poder político tenga legitimidad, parece estar inclinándose del lado del grupo opositor, en virtud a la publicación que han hecho y que recientemente ya sí que podemos acceder y podemos ver las copias digitalizadas de lo que parecen ser las actas de las mesas electorales de las elecciones del pasado domingo, y quien tenga capacidad para poder verificar esos documentos ahora ya puede hacerlo, y en virtud de esas actas lo que estaríamos viendo sería una victoria bastante significativa del candidato Edmundo González, del candidato opositor. Vale, esto por la parte de la legitimidad, la autoritas y la legitimidad, que estarían del lado del grupo opositor. Por otro lado tenemos la potestas. Y como potestas, como poder, como fuerza, esencialmente nos referimos a la capacidad de intimidación, nos referimos al monopolio legal de la violencia que, como sabéis, está en manos del Estado. Y esto, en Venezuela, quiere decir que está en manos de Nicolás Maduro, porque tiene un control férreo, un control absoluto de todos los poderes del Estado. Por lo que puede empezar, y ya lo anunció ayer en un discurso, puede empezar, y va a empezar, y ya ha empezado, con los mecanismos de represión al pueblo. Ya anunció, por ejemplo, que va a habilitar en un portal la posibilidad de que se presenten denuncias anónimas para poder perseguir a personas que estén favoreciendo o que estén apoyando a estas manifestaciones populares. También parece ser que o se están planteando lanzar una orden de detención contra María Corina Machado y contra Edmundo González. Es decir, están empezando a utilizar su fuerza dentro del Estado, la fuerza del Estado, en múltiples ramas, tanto la fuerza militar, la fuerza policial, como la fuerza del poder judicial, como al poder legislativo y obviamente el ejecutivo. También por ese mismo motivo, ayer anunció Maduro que ha convocado para el próximo sábado 3 de julio una gran manifestación en Caracas. Mediante esa teórica manifestación de masas, conseguir una legitimidad o la apariencia de una legitimidad popular para sustentar su designación como candidato electo. Es curioso que ya hace días que no se habla tanto de las actas, que el gobierno no habla tanto de presentar las actas. Se ha quedado como en un limbo en el que, bueno, hay retrasos, hubo un hackeo y no nos extrañaría que en el medio plazo se diga que las actas se destruyeron o que las actas fueron comprometidas por ese hackeo y que lo que ha presentado la oposición son la conclusión de ese hackeo o la conclusión de esa manipulación de las actas, y que por ese motivo la Comisión Nacional Electoral no puede publicar las actas porque han sido comprometidas por ese hackeo. Esta batalla que se está dando, la que os decía, por la legitimidad y por la potestas, por la autoritas y por la potestas del poder político en Venezuela, debe tener su continuación o va a tener continuación en otra rama del poder, que es a la que están ambos, tanto oposición como gobierno, están haciendo mención de manera constante. Y no es otro que el poder militar. Porque al final, en último término, esta fuerza militar es la que tiene la mayor capacidad para imponer
un resultado en Venezuela, asumiendo, por supuesto, que no habrá intervención por parte de gobiernos externos, al menos no una intervención directa. No habiendo intervención directa de gobiernos externos, y me refiero a intervención militar, todo queda en manos de la Fuerza Militar Nacional en Venezuela. Si se presentaron fracturas dentro de esa fuerza militar y esas fracturas fueran notables, podríamos estar en el escenario de ir hacia una guerra civil. Lo que ocurre es que sabemos que las Fuerzas Armadas en Venezuela han sido estrechamente vigiladas y depuradas por parte del régimen de poder, por el régimen de Maduro. Sin ir más lejos, el pasado mes de enero sabíamos de un proceso por el cual 33 altos cargos del ejército fueron depurados, fueron juzgados y apartados del ejército, y esto no es más que un caso de los muchos, unas decenas de los cientos de militares que en los últimos años han sido apartados del ejército ante la mínima sospecha de que pudieran suponer una amenaza para el régimen. Por último, también sabemos que el régimen político de Nicolás Maduro ha llevado a cabo una estrategia de atomización dentro del ejército. Y para que os hagáis una idea, el ejército venezolano tiene, o se sospecha que tiene, más de 2.000 generales, lo que supondría tener más generales que todos los países de la OTAN combinados. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a Nicolás Maduro y a su régimen que el poder militar esté tan atomizado en los altos cargos? Pues porque la atomización de la fuerza hace que sea mucho más complicado que un general con prestigio y con mucha fuerza a su cargo pueda rebelarse y, rebelándose, se lleve con él una parte significativa del ejército y pueda hacerle frente y se convierta en una amenaza real para su poder. Un general que quisiera rebelarse contra el poder de Nicolás Maduro por sí solo no tendría fuerza suficiente para llevarlo a cabo y le obliga a tener que coordinarse con decenas o centenares de otros generales, de otros mandos militares, para poder reunir la fuerza mínima necesaria para poder suponer una amenaza para el régimen. En ese proceso, lo más probable es que ese complotista, ese militar que está conspirando contra Nicolás Maduro, caiga y sea delatado por otros militares. Y de hecho, sabemos, y está publicado, que centenares de militares han sido depuestos en los últimos meses, en los últimos años, precisamente por este motivo. Considerando pues que la posibilidad de que exista una fractura significativa en las fuerzas militares del régimen de Venezuela son muy bajas, es mucho más probable que hacia donde nos estemos encaminando no es hacia una guerra civil, sino hacia una revolución popular que va a ser reprimida y aplastada por la fuerza militar del régimen. Y no acaba aquí la cosa. Siendo una revolución popular, lo que probablemente vaya a ocurrir es que la reclamación que hoy se centra en las actas y en reconocer a Edmundo González como el nuevo presidente en virtud de aquellas elecciones, se vaya transformando, vaya mutando a una manifestación ya no por reconocer los resultados de unas elecciones dentro de un régimen concreto, sino contra el propio régimen. Y es posible que lo que vaya ocurriendo es que esta revolución se transforme en un ataque al régimen por completo. En este aspecto tengo una crítica muy importante que hacer y una advertencia, y lo presento también como consejo para el pueblo venezolano, a María Corina Machado. En múltiples entrevistas y en documentos que han publicado, María Corina Machado, como líder de la oposición, a pesar de que no sea la candidata, es la líder evidente del movimiento de oposición a Nicolás Maduro, reconoce la validez de la Constitución que actualmente reina en Venezuela. Y eso es algo peligroso para vosotros, venezolanos. ¿Por qué? Lo que ha ocurrido, lo que se está ocurriendo desde hace más de 20 años en Venezuela, no es producto de la corrupción de unos gobernantes. Lo que os está ocurriendo es producto, además de tener unos gobernantes corruptos, de tener un sistema político que no es capaz de bloquear la corrupción, que no es capaz de dar fuerza al pueblo para poder poner límites y control al poder político. Y esos límites y control al poder político deben estar instituidos en vuestra Constitución. Y la Constitución que tenéis actualmente no impone esos límites. Si ahora María Corina Machado mantiene o sube al poder Edmundo González con
esta misma Constitución lo que tendréis será un cambio de caras, pero no un cambio de régimen. El régimen político será el mismo, la Constitución será similar, la ausencia de separación de poderes será la misma, la capacidad de que el presidente del Ejecutivo nombre a su criterio, a su libre albedrío, a quien considere para los puestos clave del Estado será la misma. Y os enfrentaréis a una nueva amenaza. Y aquí os hablo a todos, tanto a los que estáis a favor de la oposición como los que estáis a favor del régimen chavista. Una constitución como la que hoy impera en Venezuela os pone a los pies de los caballos de uno o de otro gobierno. Os deja indefensos ante la arbitrariedad del poder político. Por eso creo que si este movimiento termina mutando desde la exigencia del reconocimiento del resultado de unas elecciones a una revolución popular que pretenda acabar con el régimen, existe la oportunidad que no debéis desaprovechar, si ese fuera el caso, de exigir una nueva constitución. Una nueva constitución para Venezuela que separe poderes y que garantice la representación real del pueblo, la representación política del pueblo en la Asamblea, para que los miembros de esa Asamblea en el futuro estén realmente al servicio del pueblo y no del partido y no de la ideología. Tenéis una oportunidad para construir, para diseñar una nueva constitución que os permita ser libres, libres por fin. He escuchado en muchas de las manifestaciones gritos por la libertad y quiero pensar que ese es el trasfondo verdadero de lo que está ocurriendo en Venezuela, que no se trata solo de deponer a Maduro para cambiarlo por un nuevo candidato. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que se ha despertado una sed por la libertad política de la que no gozan desde hace demasiado tiempo. Y si lo que queréis efectivamente es conquistar esa libertad política, tenéis una oportunidad, pero esa oportunidad no depende exclusivamente de un cambio de cara. Debéis también cambiar la Constitución, porque de esa manera el cambio que se pueda dar en los próximos meses no será un cambio puntual, sino que habréis conseguido un cambio permanente que garantizará vuestra libertad hoy y en el futuro. Desde aquí no me queda más que daros ánimos, mostrar apoyo. Realmente es una lucha heroica, heroica la que estáis emprendiendo, porque os enfrentáis a un poder autoritario, a un poder sin límites y a un poder que sabemos que no va a tener ningún límite a la hora de reprimir al pueblo, a la hora de utilizar todos sus recursos. Y igualmente ayer ya vimos a Maduro hablando de paramilitares y estuvimos hablando de un portal que permitiera denuncias anónimas. Esto se empieza a parecer a los movimientos que un dictador típicamente hace para depurar, para purgar a su propio pueblo de aquellas personas que han sido críticas o que son críticas con su régimen. Es extremadamente peligroso, es extremadamente doloroso lo que estamos viendo en Venezuela y espero que los que estáis allí tengáis la fuerza y el coraje suficientes como para salir de esta y salir reforzados, salir con una nueva constitución que garantice vuestra libertad hoy y para siempre. Saludos y más que nunca libertad política para todos.